Transmitimos un video corporativo y inicia usted. Vale, perfecto, chévere. En el Grupo Leti llevamos más de 70 años trabajando por la salud del venezolano y consolidando lo que hoy es el complejo de la industria farmacéutica más grande de Venezuela y uno de los más grandes de la región. Con una capacidad instalada de 75.000 metros cuadrados de parque industrial. Nuestras 6 plantas están dotadas con tecnología actualizada traída de Alemania, Inglaterra, Italia y Corea, gracias a un relacionamiento continuo y alianzas internacionales con líderes de la industria farmacéutica. En nuestras instalaciones tenemos la capacidad de producir más de 125 millones de unidades al año en 70 líneas de producción, abarcando más de 22 formas galénicas. Para lograr esto, contamos con 850 colaboradores especializados y comprometidos, produciendo y distribuyendo nuestra amplia gama de líneas terapéuticas, con más de 600 registros en las principales categorías éticas, genéricas, OTC y fitofármacos, las cuales distribuimos desde un almacén robotizado que cuenta con una capacidad para 16 millones de unidades. Y nuestra punta de lanza, Biocontroller, es el único laboratorio de Latinoamérica en desarrollar innovaciones nanotecnológicas y fabricar productos de liberación programada, aportando valor a médicos, farmacéuticos, pacientes, socios comerciales y proveedores. Guiados desde siempre por nuestros 5 pilares: talento humano, junta directiva, capacidad de producción, desarrollo e innovación y un amplio catálogo de productos y terapias. Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta sala en nombre de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo y la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad, AVESO. Le damos la bienvenida a todos ustedes hoy 4 de marzo, el Día Mundial de la Obesidad. Una pandemia que ya lleva unas décadas y que indiscutiblemente ocupa un puesto importante en la morbimortalidad de la población mundial. Haciendo un análisis de las estadísticas de la obesidad en Latinoamérica, que es donde nos corresponde, pues tenemos que para el año 1998 y 2003, las publicaciones revelan que Venezuela ocupaba el segundo lugar con un 51% de prevalencia de obesidad en su población. Luego, en los reportes aparecen para el año 2004, Venezuela se mantiene todavía en el segundo puesto con una prevalencia de un 30%. Y ya posteriormente, para los últimos reportes, Venezuela sale de los primeros lugares de obesidad, quizás por algunas condiciones básicamente de país que digamos, no son necesarios explicarlos en este momento. Y actualmente en los últimos reportes vemos que México, Chile y Argentina ocupan esos primeros lugares, donde en Argentina se observa una incidencia alta de obesidad infantil. Y bien, hoy, en este 4 de marzo, el Día Mundial de la Obesidad, la idea es concientizar un poco en relación a los cambios del estilo de vida para disminuir un poco la incidencia de esta condición u enfermedad. Para hoy tenemos 4 grandes invitados, quienes nos van a deleitar con sus ponencias. En primer lugar, me toca presentar la primera parte, donde está la doctora Livia Machado de Ponte y el doctor Miguel Contreras. La doctora Livia Machado de Ponte es médico pediatra, nutriólogo clínico, además es profesora de posgrado de la Universidad Central de Venezuela y actualmente es la presidenta del capítulo de Crecimiento, Desarrollo y Nutrición
de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. Ella nos va a hablar sobre la epigenética de la obesidad. Y luego tendremos al doctor Miguel Contreras, que es médico egresado de la Universidad de los Andes. Además tiene un posgrado en medicina interna en dicha universidad y actualmente se desempeña como médico internista en el oriente del país. Además, un gran amigo de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, que nos va a hablar sobre las incretinas gemelas en el tratamiento de la obesidad. Entonces, bueno, vamos a ver esta primera parte con estos dos grandes ponentes, la doctora Livia Machado de Ponte y el doctor Miguel Contreras. Hola, quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, al grupo de los integrantes de AVESO por invitarme en este día tan especial como es el Día Mundial de la Obesidad, a hablar de un tema que me apasiona, específicamente la prevención de esta enfermedad, que es la intervención desde las primeras edades de vida, específicamente de los 1000 días, con respecto a lo que es la epigenética. Entonces yo siempre empiezo mis diapositivas con esta historia que ha cambiado a lo largo de estos últimos siglos. Yo insisto, un incremento de la obesidad infantil en su severidad, hay aparición de factores de riesgo cardiometabólicos de edades muy tempranas, tenemos niños con hipertensión infantil secundaria a la obesidad, ya no producto de problemas renales como primera causa de hipertensión infantil, las dislipidemias, las disfunciones endoteliales de edades muy tempranas, por supuesto esto asociado a hábitos inadecuados de alimentación y a un incremento del sedentarismo, específicamente que van a conllevar a que ese niño tenga un cambio, un crecimiento acelerado en los 2 primeros años de vida y eso lo lleve a ser un programador o ser más riesgoso a la aparición de enfermedades cardiometabólicas como conocemos la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia y eventualmente una disminución de su calidad de vida. Es decir, ya los niños van gordos a casa de las brujas como en esta caricatura de Hansel y Gretel. Y el año pasado, en el 2021, el Global Nutrition Report reportó que existe un incremento exagerado de las enfermedades asociadas a procesos de alimentación, como vemos en la foto del lado izquierdo, es decir, la hipertensión, la ingesta inadecuada de sodio, lo que es la obesidad y la diabetes, no tiene ahorita ningún tipo de control, ya que a nivel mundial no existe una sola de las regiones en el mundo que esté cumpliendo todas las recomendaciones adecuadas de una alimentación saludable para minimizar esta progresión de estas enfermedades y específicamente la pandemia ha llevado a un empeoramiento de las condiciones que conllevan a una adiposidad temprana. Entonces, en estos 1000 días, que es una ventana crítica de alta vulnerabilidad, si hacemos una intervención podemos corregir los cambios y podemos minimizar el riesgo al desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles, específicamente la obesidad y sus asociaciones. Por lo cual, tenemos que intervenir en estos 1000 días que comprenden los 270 días del embarazo y los 365 días del primer año y del segundo año de vida. Y esto es lo que llamamos epigenética, es decir, que se van a producir algunos moduladores metabólicos que vamos a tratar de identificar los protectores para el desarrollo de esta enfermedad e intervenir en este momento crítico para tener una citogénesis, una organogénesis, un metabolismo endocrino adecuado que tenga una programación o una expresión genética que nos lleve a una longevidad saludable y a minimizar los riesgos. Sabemos que existen ya identificadores que se están viendo como la metilación del ADN, que en este momento funciona como marcadores desde edades muy tempranas, las modificaciones de las histonas que se están estudiando, pero también ya tenemos inclusive con lo que es la epigenética hallazgos muy importantes como la intervención médica con microARN, como vemos en esta figura de este paper que acaba de salir en el 2022, donde se va a bloquear o se está intentando bloquear con estos microARN, por ejemplo, las enzimas, las lipoproteínas o la producción de las proteínas que están ligadas a las lipoproteínas asociadas a las dislipidemias severas.
Esto que va a dar en mi charla el día de hoy, voy a hacer una recopilación de muchos trabajos de investigación que no solamente se están culminando, sino que se están llevando a cabo a nivel mundial. Son estudios longitudinales de amplios grupos y se está evaluando desde inclusive la preconcepción hasta la edad de la ancianidad. Tenemos y sabemos que la composición corporal inadecuada, es decir, la triple carga, donde tenemos una adiposidad, donde podemos tener una malnutrición por déficit e inclusive el hambre oculta, va a producir que nuestros órganos se nutran de manera inadecuada y eso va a llevar a que este órgano tenga una menor eficacia funcional y por ende una menor longevidad. Esto conduce a que haya un envejecimiento precoz y una disfunción metabólica que se va a caracterizar primordialmente por la presencia de factores maternos, factores paternos e inclusive cómo va estructurado la genética asociado al medio ambiente, que es la epigenética. Tenemos muchísimos factores de riesgo prenatales, entre ellos la malnutrición por exceso. Tenemos también en uno de los padres la elevada ganancia de peso durante el embarazo, es decir, que la madre se engorde durante el embarazo. No solamente que ya venga obesa, sino que se engorde de manera significativa en el embarazo. La hipertensión gestacional, por supuesto, la diabetes gestacional y la malnutrición materna por déficit, que van a llevar a alteraciones de la educación familiar y a la educación materna, y a lo largo de la vida van a conducir a todas estas alteraciones desde el punto de vista de las enfermedades crónicas no transmisibles y van a hacer que tengamos inclusive riesgo de tener alteraciones físicas, cognitivas y bajo rendimiento escolar y laboral. La obesidad materna es algo muy importante que debemos intervenir, ya que hay un perfil lipídico muy alterado, primordialmente donde el que lleva la bandera son los ácidos grasos circulantes, y si en esos 2 primeros trimestres del embarazo, donde la madre no debe engordar, recibe de manera importante una dieta hipercalórica caracterizada por alimentos de fácil absorción, de carbohidratos simples, de grasas saturadas y grasas trans, eso va a llevar a un ambiente lipotóxico en ese niño a nivel de la placenta, como vamos a ver más adelante, y va a producir un estrés oxidativo que se va a manifestar en ese niño que está en crecimiento, y él no va a entender por qué recibe esa sobrecarga en un momento donde él debe formar y no guardar. Entonces vamos a tener inflamación hipotalámica, alteración en lo que es los órganos como el lípido, el páncreas, y principalmente en órganos en formación como lo que es el tejido muscular y la elevada adiposidad, que es la que va a causar primordialmente todo el riesgo a posterior. Tenemos ya determinado que estudios en el cordón umbilical de niños de madres obesas, ya se ve que hay una inhibición de la producción de miocitos diferenciados, es decir, que hay una disminución de la formación de la masa magra, hay una disfunción principalmente del transporte mitocondrial, y eso lo veremos también en algunos entes asociados más adelante, y la cantidad de ácidos grasos en el lactante es mayor que el porcentaje de masa magra al nacer. Lo más crítico de esto es que esta información epigenética puede producir aceleraciones transgeneracionales, ya que esta información la llevan las niñas en su ovario, y sus hijos van a tener la posibilidad de desencadenar todas estas alteraciones en el proceso del desarrollo infantil, por lo cual esa aceleración de la obesidad es transmitida de madre a nieta. Se sabe ya que la ganancia de peso, el engorde, que es principalmente lo que más afecta, no la madre obesa que eventualmente empieza a comer adecuadamente, sino la madre que gana peso, va a tener una función placentaria normal, va a tener una reducción de la masa esquelética, de lo que es el tejido magro, hay una proliferación hipertrófica del tejido adiposo, específicamente del tejido blanco, que es uno de los del adiposo blanco, que es el que debería tener el lactante al nacer. Se produce también una disfunción de la célula beta en el páncreas, hay hígado graso, hay disfunción vascular, y esto va a conllevar a la hiperfagia en el niño al nacer, condicionando un síndrome de resistencia a la insulina desde las primeras edades de vida. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, la placenta no tiene por qué recibir esa cantidad de ácidos grasos y esa cantidad de carbohidratos que se comportan como infiltrantes y tóxicos a nivel de lo que es el tejido de la placenta, el tejido trofoblástico, y no se detiene ese proceso de control de la placenta del paso de esos ácidos grasos y el paso de esos carbohidratos
carbohidratos o esas hiperglicemias postprandiales e inclusive en madres no diabéticas, que es lo más importante, y eso va a conducir a una infiltración grasa de toda la placenta y por ende una infiltración grasa de ese tejido en formación. Los principales mediadores desde el punto de vista alimentario son los azúcares o los carbohidratos simples, específicamente no solamente la glucosa, sino la fructosa, los ácidos grasos libres, las grasas trans, saturadas y colesterol, que ya se sabe cómo ellas van a tener un efecto oxidativo, dañino en todo ese tejido en formación y van a conducir a un problema inflamatorio y van a condicionar un trastorno metabólico importante. Es fundamental recordar que las grasas trans no solamente van a actuar durante el periodo del embarazo, sino que también tienen un efecto muy importante en lo que es la lactancia, por lo cual no se detiene los hábitos o perseguir o vigilar lo que es la alimentación durante el embarazo, sino que tenemos que estar muy pendientes de todas las alteraciones que se están produciendo a nivel del tejido retroperitoneal, el hipotálamo, inclusive a nivel sérico, producto de este incremento excesivo de estas grasas de mala calidad. Afortunadamente, existen algunos protectores, no lo suficientes, pero sí pueden disminuir las alteraciones epigenéticas que están liderizados principalmente por los omega 3, pero no desde el punto de vista suplementario, sino como componentes de la dieta materna, por lo cual debemos incentivar el consumo de alimentos ricos omega 3 durante el embarazo y durante la lactancia. Es importante resaltar que si la madre recibe esas dietas hipercalóricas, hiperfágicas, como estuvimos hablando previamente, la célula mesenquimal no entiende qué es lo que pasa y empieza a derivar toda su producción hacia la síntesis de adipocitos y no hacia la síntesis de miocitos, que es lo que realmente debe iniciarse en los 2 primeros trimestres del embarazo, por lo cual vamos a tener una expresión de los miocitos muy, muy, muy pequeña en relación a lo que es en los niños que no reciben esta sobrecarga. El niño producto de una madre obesa o una madre que gana muchísimo peso durante el embarazo va a tener ya determinado por esta cantidad de estudios cambios en la microbiota fetal, una infiltración grasa, alteración en el metabolismo oxidativo y por supuesto desencadenado por la disfunción placentaria, va a tener una menor cantidad de masa magra, una infiltración grasa del músculo y una cosa muy importante que es la mitofagia, que es una disminución de la cantidad de mitocondrias por gramo de tejido, y esto sobre todo se observa en el tejido cardíaco, y esto además en otros tejidos musculares vamos a tener disfunción mitocondrial. A nivel pancreático, como ya dije, vamos a tener un mayor riesgo a la resistencia a la insulina, producto de la disfunción celular, pero hay una cosa que es muy importante, que toda esta sobrecarga de ácidos grasos penetra de manera importante a nivel cerebral, y vamos a tener niños insaciables, niños ansiosos, niños un poco agresivos, que no tienen un control de lo que es la asimilación y por ende llevan a llevar a esas madres en el momento del nacimiento a sobrealimentar a esos niños, y entonces ellas creen que el niño no se sacia con lactancia materna y empiezan entonces la introducción desde edades muy tempranas de cualquier alimento que ellas consideren que ayuda a mejorar la alimentación. Por otro lado, tenemos un problema muy importante en nuestros países, que es la dieta subóptima materna. La dieta subóptima materna no solamente viene de que la madre tenga una composición corporal alterada, sino que la madre reciba dietas desbalanceadas o hipercalóricas, o inclusive algo muy importante, que es la disfunción placentaria que se puede producir por la preeclampsia o la placenta que ya se vuelve disfuncional, y esto va a conllevar que ese niño le lleguen pocos los nutrientes y entonces se comporte también como una alteración de alimentación subóptima. Estos niños cuya madre tiene una composición corporal inadecuada o el flujo placentario es menor, como ya dije, cuando hay disfunción placentaria, van a tener una gran demanda porque están en crecimiento con un aporte placentario bajo, lo cual lo va a llevar a una desnutrición fetal y a un proceso de estrés que va a condicionar cambios endocrinológicos muy, muy bien descritos, como aumentos del cortisol, de la insulina, la disminución de la hormona de crecimiento y cambios metabólicos, ya que esos niños, al no tener los nutrientes adecuados, empiezan a oxidar
otros elementos y empieza a un aumento de la oxidación de los aminoácidos y del lactato que van a conducir a una programación fetal de guardar, y además de eso se va a alterar todo lo que es la función, teniendo niños de bajo peso al nacer, inclusive de órganos más pequeños, como se ve a nivel cardíaco, donde el corazón es tan pequeño como el tamaño del niño al nacer. Si ese niño no es identificado al nacer o se considera que no se interviene de manera adecuada o se le observan dietas o se le aplican, como se hacía antes, leches enriquecidas con azúcares, leches enriquecidas con maltodextrina o con grasa, vamos a incrementar de manera exagerada el aporte calórico y vamos a incrementar el riesgo de esos niños, produciendo en ellos una adiposidad muy importante, sobre todo a nivel central, y un altísimo riesgo al desarrollo de problemas de disglicemia. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que trabajar con una educación materna identificar a esos niños de alto peso al nacer y de bajo peso al nacer desde el nacimiento, y también identificar a todas esas madres que aumentaron mucho de peso durante el embarazo o que tuvieron algún problema de dieta desbalanceada. Si es necesario, hay que suplementar a la madre con lo que requiera, hierro, folatos, proteínas, etcétera, y fomentar la lactancia materna, porque la lactancia materna inclusive disminuye el riesgo, como vamos a hablar ahorita, minimizar el uso de fórmula, monitorizar en esos niños que no engorden, que no crezcan muy rápidamente, y por ende tenemos que evitar lo que es la ganancia rápida de peso. Este estudio recientemente publicado determinó que la lactancia materna tiene unos acilgliceroles que no contienen ningún otro alimento y que esos ayudan a hacer una proliferación del tejido pardo en los lactantes y modifican inclusive lo que es la producción o el incremento en estos niños del tejido adiposo blanco, sustituyéndolo por un tejido más metabólicamente estable, como es el tejido adiposo pardo. Recientemente, en este estudio prospectivo que se está haciendo a nivel en Singapur y en Nueva Zelanda, ellos encontraron que los niños que estuvieron sometidos a un incremento de la glicemia durante su estancia en el útero, que su madre tuvo disglicemia, cuando recibieron lactancia materna, tuvieron en el primer trimestre del embarazo una disminución de los niveles de triglicéridos, una mejor disminución de la grasa central, específicamente de los lípidos intramiocelulares, porque no solamente vamos a tener unos músculos más pequeños, sino unos músculos con más grasa intracelular, y también encontrar una grasa intrahepática, o sea, una disminución de la grasa intrahepática producto de la alimentación con leche materna. Ya posteriormente, después de las 17 semanas o después del 6º mes de vida, cuando se inicia la alimentación complementaria, debemos tener un hábito adecuado, debemos tener unos horarios para alimentación del niño, no debemos utilizar distractores, minimizar el uso de la leche entera durante el primer año de vida, promover la ingesta de frutas, de vegetales, de alimentos funcionales ya bien descritos, conocidos en cada una de las regiones, el aceite cardiosaludable, fomentar la utilización de pescado, carnes magras, minimizar los alimentos con azúcar agregada, específicamente los carbohidratos de fácil absorción con grasas saturadas y grasas trans, y el control del aporte de sal. Este último rubro está muy vinculado con los alimentos ultraprocesados, los alimentos empacados, los alimentos industriales. En este estudio de Avon, ellos demostraron cómo la curva se despega completamente hacia la obesidad en todos los aspectos vinculados a la obesidad infantil, como la circunferencia de cintura, el índice de masa corporal, en aquellos niños que recibían desde edades muy tempranas un consumo de más de 2 veces a la semana de alimentos ultraprocesados. En fin, es importante tomar en cuenta que existen muchos factores en estos primeros años de vida, muchos vinculados al ambiente materno, como hablamos de todo lo que es la insulina y eventualmente de la alimentación y la composición corporal de las madres.
Esto va a producir alteraciones en la hemodinamia de la placenta que va a conllevar a que el niño reciba una sobrecarga o reciba un flujo placentario inadecuado que van a modificar su metabolismo y eventualmente le van a predisponer a tener más riesgo de enfermedad cardiometabólica desde las edades muy tempranas e inclusive ya anatómicamente muchos niños nacen con problemas de hipertrofia ventricular, de fibrosis miocárdica. Todo va a depender del exceso y de la intervención oportuna que hagamos. Tenemos entonces que estar muy pendientes de los hábitos nutricionales de los padres, sobre todo en edad reproductiva, monitorizar la composición corporal del niño y de la madre específicamente, evitar que la madre gane peso y tratar de nutrir a la madre malnutrida, la lactancia materna el mayor tiempo posible, la ingesta balanceada de frutas y vegetales de manera natural, ingesta adecuada de carbohidratos, proteínas y grasas poco procesadas, minimizar los alimentos ultraprocesados y desafortunadamente cada vez más frecuente un aumento de la actividad física desde los primeros días de vida, limitar y eliminar el tiempo de pantalla en los niños, sobre todo en los 2 primeros años, y minimizar las horas de sedentarismo, tratando también de que el niño tenga horas adecuadas de sueño. En fin, los médicos tenemos las herramientas para modificar las alteraciones epigenéticas y evitar y disminuir el desarrollo de las enfermedades a corto y a largo plazo. Muchísimas gracias. Síganme por @detén el riesgo y por @DRA Livia Machado. Saludos, muchas gracias por la invitación a este evento. El tópico que vamos a desarrollar a continuación se llama las sincretinas gemelas y la obesidad en el 2022. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Antes de hablar sobre este punto, vamos a dar como introducción los secretos por descubrir en la cirugía bariátrica, es decir, cuáles son los mecanismos desencadenados por la cirugía bariátrica para favorecer la disminución de peso y cambios cardiometabólicos, y la posibilidad en el futuro de que con medicamentos se pueda sustituir el efecto de la cirugía bariátrica. Dentro de los mecanismos que son desencadenados por la cirugía bariátrica o que son responsables de la disminución de peso y cambio cardiometabólico, está el aumento de hormonas como el GLP-1, de los péptidos como el YY, la osintomodulina y los ácidos biliares. Desde el principio ha resaltado el efecto de la cirugía bariátrica sobre el GLP-1, favoreciendo el aumento de sus niveles, determinado esencialmente por hiperplasia de las células intestinales. Este mecanismo, inducido por GLP-1, es esencialmente estimular a la célula beta para producir insulina. Es decir, que uno de los mecanismos desencadenados o una de las puertas abiertas por la cirugía bariátrica es el GLP-1. Pero existen otra serie de mecanismos independientes GLP-1 relacionados con cirugía bariátrica. Entonces la primera puerta que se abre es GLP-1, pero existen otras puertas como la que dijimos anteriormente, el péptido YY y la osintomodulina, y la posibilidad de que existan otros mecanismos relacionados como el llamado GIP o péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que vendría a ser la hormona gemela del GLP-1. Entonces, hablemos sobre las incretinas gemelas. Entonces, que a nivel intestinal, las células L producen GLP-1 que tiene el conocido efecto incretina, es decir, favorece mayor disminución de glucosa si se administran por vía oral que si se administran por vía parenteral. Pero las células K intestinal también producen la otra incretina, que es GIP, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que también comparte ese efecto incretina. Entonces son dos hormonas que se relacionan por el mismo efecto incretina. Veamos las similaridades y las diferencias entre las dos hormonas. Tenemos entonces, por ejemplo, que GLP-1 a nivel del páncreas favorece la producción de insulina, pero disminuye la producción de glucagón. GIP, por el contrario, aumenta la producción de insulina, pero aumenta también el glucagón. Es decir, que entonces GIP aumenta insulina y glucagón,
y GLP-1 aumenta insulina pero disminuye glucagón. A nivel del sistema nervioso central, GLP-1 aumenta la sensación de saciedad, disminuye la ingesta de alimentos, aumenta las náuseas y disminuye el peso corporal. GIP, por el contrario, disminuye también peso corporal, pero disminuye la sensación de náuseas y al final disminuye peso. Entonces, tenemos que ambos tienen en común que disminuyen la ingesta de alimentos, disminuyen peso, pero GLP-1 aumenta náuseas y GIP disminuye la sensación de náuseas. A nivel de la sensibilidad a la insulina, GLP-1 actúa esencialmente a nivel hepático, favoreciendo la sensibilidad a la insulina a nivel hepático, disminuyendo la gluconeogénesis y la acumulación de grasas a nivel hepático. Por otro lado, GIP tiene su acción sensibilizadora a nivel muscular, aumentando la sensibilidad a la insulina a nivel muscular, disminuyendo la acumulación de grasas a nivel muscular. Y un elemento fundamental que diferencia las dos es el efecto de GIP a nivel adipositario, favoreciendo la sensibilidad de insulina a nivel adipositario, favoreciendo la capacidad buffer del adipocito de acumular las grasas, aumentando entonces su capacidad de depósito y disminuyendo la producción y la liberación de mediadores proinflamatorios. Entonces vamos a enfocarnos en los dos puntos principales que contribuyen a la acción de estas dos incretinas. Los dos puntos principales en común son la acción insulinotrópica que tienen ambos, porque recordemos que aunque GIP aumenta la producción de glucagón, su efecto principal, el efecto predominante, es la acción sobre la insulina. Aumenta, entonces cuando se unen las dos, favorecen un aumento mayor de la insulina con disminución de los niveles de glicemia y también tiene un efecto sinérgico para el control de peso. Entonces comparten esos dos elementos, insulinotropismo y disminución de peso. Veamos entonces el eje GLP-1 insulina. El GLP-1, al unirse a su receptor a nivel pancreático, va a través de un sistema llamado AMP cíclico, va a estimular las células beta pancreáticas, favoreciendo entonces la producción de insulina y disminución de glucosa a través, como dije, del AMP cíclico. Por otro lado, GIP directamente estimulando el sistema GLP-1 o indirectamente, va a favorecer también la producción de AMP cíclico. Entonces, el GIP estimula GLP-1, estimulando aún más la célula beta y entonces favorece la producción de insulina y la disminución de la glicemia. Como dije anteriormente, el efecto en común es el AMP cíclico. Por otro lado, a nivel del peso, el GLP-1 va a actuar sobre un sistema sensor de energía llamado AMP quinasa y va a tener una acción dual. Primero va a estimular el sistema de la propia melanocortina a nivel de núcleo arqueado, que a su vez estimula el sistema de las melanocortinas y este a su vez entonces va a favorecer un aumento del gasto energético. Por otro lado, el GLP-1 va a bloquear el sistema de neuropéptido Y, bloqueando también la estimulación del receptor Y1 y Y5, disminuyendo a su vez entonces el apetito. El efecto final, disminución de peso por aumento de gasto energético y disminución del apetito. Por otro lado, GIP va a actuar en forma conjunta con GLP-1, aumentando la activación de AMP quinasa. Va a estimular aún más por el sistema de la propia melanocortina y de las melanocortinas aumentando el gasto energético. Por otro lado, bloquea de una forma más importante el sistema neuropéptido Y, bloqueando la estimulación de los receptores Y1 y Y5, disminuyendo aún más el apetito. Entonces tenemos que actúan GIP y GLP-1 actúan de forma conjunta para el control del apetito y la disminución de peso. Hablemos entonces ahora sobre los estudios clínicos que están en desarrollo, que se han realizado y que están en desarrollo utilizando este concepto, el concepto del agonismo dual. O sea, medicamentos que actúan sobre GLP-1 y sobre el GIP. En esta ocasión vamos a hablar sobre el programa SURPASS, que es sobre un agonista dual sobre GLP-1 y GIP llamado tirzepatide. Y entonces vamos a ver, ese programa de estudios clínicos se empezó en el 2019, culmina en el 2023. Entonces, ese programa SURPASS está constituido por varios estudios clínicos. El SURPASS 1
que es la evaluación del medicamento como tal, como monoterapia, el SURPASS-2, que es versus un agonista GLP-1, que es semaglutide, el SURPASS-3 y el SURPASS-4 y el SURPASS-5 son estudios basados en evaluar el tirzepatide versus insulina, en el SURPASS-3 versus degludec, en el SURPASS-4 versus glargina, y lo más importante de este estudio es que eran pacientes de alto riesgo cardiometabólico, alto riesgo cardíaco, es decir, que fue para evaluar también la seguridad cardiovascular del producto, y el SURPASS-5 como terapia añadida a insulina. Para el finalizar, para 2023 debe ser publicado el SURPASS de eventos cardiovasculares, que es un estudio diseñado para no solamente evaluar la seguridad, sino los posibles efectos beneficiosos a nivel de riesgo cardiovascular con el uso de estos medicamentos. Tenemos entonces que en el SURPASS-2, que es tirzepatide versus semaglutide, entonces vemos cómo las diferentes dosis de tirzepatide 5, 10 y 15 son superiores a 1 miligramo de semaglutide para el control de la glicemia, en este caso, para disminución de hemoglobina glicosilada. En cuanto a pacientes que alcanzan la meta de una hemoglobina glicosilada menor de 7, las dosis de 10 y de 15 miligramos lograron un mejor efecto, o sea, más pacientes lograron la meta de forma significativa comparado con semaglutide de 1 miligramo. Entonces las dosis de 10 y de 15 lograron un efecto superior sobre semaglutide para alcanzar la meta. Cuando comparamos semaglutide versus insulina, en este caso degludec, vemos entonces que se logra también una mayor disminución de los niveles de hemoglobina glicosilada en los pacientes con las tres dosis. Con 5, 10 y 15 miligramos se logra un mejor efecto de disminución de los niveles de hemoglobina glicosilada versus insulina degludec. En el caso del SURPASS-4, insulina tirzepatide versus insulina glargina, vemos entonces que para alcanzar la meta, un 91% de los pacientes lo lograron con tirzepatide de 15 miligramos versus un 51% con insulina. Y vemos entonces que los cambios en glucemia en ayuno, vemos que una disminución de menos 59.3 miligramos por decilitro para tirzepatide con 15 miligramos versus 50.4 para glargina. En cuanto al control de peso, vamos entonces que las tres dosis de 5, de 10 y de 15 lograron una mayor disminución de peso comparado con semaglutide de 1 miligramo. Vean entonces ustedes que el cambio en el peso corporal fue de menos 7.6 kilogramos para 5, menos 9.3 para 10, menos 11.2 para 15, versus una disminución de 5.7 kilos para semaglutide de 1 miligramo. Vemos entonces aquí nuevamente el número el peso, la disminución de peso también con las tres dosis. Los tres cambios fueron significativos para las tres dosis, 5, 10 y 15. Vemos entonces aquí un resumen de los estudios SURPASS. En cuanto a peso, vemos entonces que, por supuesto, semaglutide logra disminuciones hasta de 9.5 kilos versus placebo, ese fue el SURPASS 1. Vean entonces que hay una disminución de menos 12.4 kilos con la semaglutide de 15 versus 6.2 kilos con el tirzepatide de 15 versus una disminución de 6.2 kilos con semaglutide de 1 miligramo. Y vemos entonces, por supuesto, que también el efecto de disminución de peso comparado con la insulina degludec. Entonces, comparado con semaglutide de 1 miligramo, alcanza disminuciones casi hasta el doble con respecto la tirzepatide de 15 miligramos, disminuye el doble de peso comparado con semaglutide de 1 miligramo. Un elemento importante es el efecto de las náuseas, porque aunque vemos que este tipo de medicamentos, los GLP-1 y GIP, los medicamentos con la incretina, tienen un efecto de disminución de la saciedad y de la ingesta de alimentos, puede llegar un momento, de acuerdo a las dosis, que tiene un efecto negativo, que es las náuseas y los vómitos. Entonces hay que lograr un equilibrio
para que entonces los medicamentos sean fácilmente tolerados con este tipo de medicamentos. Lo que se ha encontrado, este es el estudio de tirzepatide versus semaglutide. Vean entonces que lo que se ha conseguido es que vimos que en teoría GIP tiene un efecto antiemético, al contrario de GLP-1. En el estudio clínico lo que se encontró, no hubo diferencias en el caso de náuseas y vómitos con respecto a de tirzepatide con respecto a semaglutide. Lo importante de todo esto que a pesar de que se logra una disminución casi del doble en cuanto al peso, y con tirzepatide de 15 miligramos, el efecto de náusea y de vómito no fue diferente desde el punto de vista significativo. Es decir, que se logra una mayor disminución de peso sin aumentar de una forma severa el efecto de náuseas y vómitos. En cuanto a seguridad cardiovascular, dijimos entonces que en el SURPASS 4, que era tirzepatide versus glargina, vemos entonces aquí en el estudio que no hubo un aumento de eventos cardiovasculares con respecto a la insulina, o sea, tuvo la misma seguridad cardiovascular que insulina. Y aquí la evaluación más reciente, un metaanálisis sobre la seguridad cardiovascular de tirzepatide, y vemos entonces que es seguro desde el punto de vista cardiovascular. Hay una cierta tendencia a la disminución de eventos cardiovasculares. Esto será evaluado de una forma más profunda con el último estudio de tirzepatide, diseñado especialmente para este punto, para eventos cardiovasculares. Pero lo que sabemos en este momento, con respecto a todos los estudios, el metaanálisis, es que es un medicamento seguro desde el punto de vista cardiovascular. En conclusión, entonces tenemos que, en primer lugar, tirzepatide fue superior a semaglutide con respecto a disminución de niveles de hemoglobina glicosilada y fue superior también para disminución de peso corporal. Con respecto, con relación a insulina, tirzepatide logró un mejor control, más en cuantitativo y cualitativo, mayor control desde el punto de vista de cifra y mayor sostenibilidad del control glicémico con respecto a insulina glargina, y también se encontró entonces que es un medicamento seguro desde el punto de vista cardiovascular. Conclusión final, entonces, que tenemos que probablemente se ha logrado un avance en conseguir un medicamento único que logre el control de la glicemia y del peso corporal, combinando entonces los efectos de las dos incretinas, del GLP-1 y del GIP. Faltan muchos estudios, muchos avances. Probablemente se desarrollen posteriormente no solamente medicamentos con agonistas duales, sino probablemente se pueden incorporar otros elementos para dentro del medicamento para lograr por fin entonces un control más eficaz del peso y de los elementos de riesgo cardiovascular. Muchas gracias por su atención. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes. Continuando con este excelente simposio, que definitivamente tenemos que felicitar a la doctora Lidia Machado y al doctor Miguel Contreras por las excelentes conferencias. El diagnóstico, la prevención y el tratamiento de la obesidad es un continuo que, como vimos, debe comenzar desde la vida intrauterina. Y vamos a continuar entonces con otras dos charlas. El licenciado Rodolfo Alvarado, quien es biólogo, asesor del Instituto Gatorade, miembro de la Asociación Nacional de Fuerza y Condicionamiento, con amplia experiencia en educación para el ejercicio a nivel nacional e internacional, y un colaborador permanente de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo y Diabeso, nos va a hablar sobre el ejercicio y la obesidad más allá del control de peso. Y luego la licenciada Yudneri Flores nos va a hablar sobre dietas para la obesidad. ¿Cuál sirve?
Ella es especialista en nutrición clínica, educadora en diabetes y trabaja en el Centro Médico Docente de la Trinidad en el servicio de nutrición. Entonces vamos a continuar con nuestro simposio. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco a la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, así como también a la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad, por la invitación que se me hace como conferencista a este simposio del Día Mundial de la Obesidad. Mi nombre es Rodolfo Alvarado y el tema que me trae hoy a continuación es ejercicio y obesidad más allá del control de peso. Bien. Nuestra sesión de hoy vamos a hablar sobre sedentarismo y obesidad como conceptos fundamentales en lo que respecta a este tema. Hablaremos un poco sobre cómo ha evolucionado el tema del ejercicio como estrategia para la pérdida de peso, el control de peso. Hablaremos sobre el tema de cantidad versus calidad de ejercicio en cuanto al ejercicio, más allá de la estrategia de pérdida de peso, y las nuevas perspectivas que se tienen hoy desde el mundo del ejercicio para el control de peso o el ejercicio como herramienta para el control de peso. Hablando del tema de definiciones, entramos en esta definición que viene dada por la Red del Estudio del Comportamiento Sedentario, en el cual definen al sedentarismo como cualquier comportamiento de vigilia caracterizado por un gasto de energía por debajo de 1.5 equivalentes metabólicos o METs, en una postura sentada, reclinada o acostada. Con esto nosotros estamos definiendo que para ser sedentario tienes que estar en vigilia, tal cual como sería en el movimiento, pero el gasto es por debajo del 1.5 equivalentes metabólicos, con lo cual estás hablando de un gasto en reposo. Y además, entender que en las posturas que se proponen, se definen, son posturas que también se usan durante el sueño. Entonces es simplemente separar el movimiento y el sueño de lo que sería el comportamiento sedentario. Por otro lado está el concepto de inactividad física, propuesto también por la definición de la Red del Estudio del Comportamiento Sedentario, en donde nos habla de que es un nivel de actividad insuficiente, actividad física, insuficiente para cumplir con las recomendaciones actuales de actividad física, con lo cual se separa un poco de la definición de sedentarismo, pues en este caso la inactividad física requiere de algo de actividad física, mínima, puede ser lo más mínimo posible, y pudiendo acercarse también a el comportamiento sedentario. Las diferentes recomendaciones en diferentes grupos etarios no se cumplen. Lo más importante aquí es, fíjense, cómo la cantidad de minutos de actividad física que se propone para los niños desde el nacimiento hasta los 4 años son 180 minutos por día. Luego se supera los 5 años, se propone una recomendación de 60 minutos de actividad física de intensidad moderada a rigurosa por día, y luego a partir de los 18 años entonces se disminuye aún más a 150 minutos de actividad física semanal, moderado, o 75 de actividad vigorosa. Con lo cual imagínense cuánta cantidad de tiempo nosotros estamos disminuyendo. Más adelante van a ver cómo hay cierta relación entre las recomendaciones cuando estamos niños y las recomendaciones hechas para control de peso. También hablamos de un tema fundamental, pero aquí quiero trabajar un poco más desde la definición del Dr. Baumgartner, desde el estudio en Nuevo México, en donde yo trato de separar el hecho de utilizar el IMC como definición o elemento que define la obesidad, y utilizamos el porcentaje de grasa contra la masa muscular relativa, ¿sí? E introduce este concepto de masa muscular apendicular, la masa muscular que está relacionada con las extremidades, más allá de la zona central, ¿sí? Y su relación entre lo que tenemos en masa muscular apendicular contra la masa, el porcentaje de grasa visceral central, ¿sí?
Esto es importante que se vea porque los conceptos por cuadrante definidos por Von Gardner, que hablan de obesidad, obesidad sarcopénica, el sarcopénico y lo que sería el normopeso, nos dan ciertos rasgos. Y además, dentro de sus definiciones también, él introduce, cuando hace una relación entre los elementos antropométricos y elementos funcionales, introduce el tema de la fuerza de aprehensión de mano, como parte de lo que sería la posible reproducción a través de estimaciones con el uso de antropometría y elementos funcionales, en este caso, un elemento muy básico, como es la fuerza de aprehensión de mano. Por otro lado, también el hecho de también comparar esta parte antropométrica con estudios DEXA nos da a entender que el concepto de la persona que puede tener un índice de masa corporal alto, pero puede también tener una gran cantidad de masa muscular, puede definir los elementos que hasta hoy en día siguen trabajando con el uso del IMC, el índice de masa corporal, como elemento de definición de los cortes de definición de obesidad, ¿sí? Si nosotros entonces entramos en el tema del concepto funcional, el concepto funcional como elemento de movimiento en el cuerpo, también introducimos otras cosas, que son, primero, el concepto del indicador del índice de carga metabólica versus capacidad metabólica, en donde la capacidad metabólica está, entre otros elementos, ligado a la masa muscular, y la carga metabólica está relacionada con la masa grasa, con la parte del porcentaje de grasa, la parte grasa de nuestro cuerpo. Fíjense cómo a medida que disminuye la capacidad metabólica y aumenta la carga metabólica, hay un aumento en el riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Y esto está muy relacionado al tema de no movernos más. ¿Sí? A medida que crecemos, tendremos que tratar de mantener la cantidad de movimiento que tenemos de niños. Y esto está correlacionado con el tema del concepto de alfabetismo físico, que no es más que la capacidad de nosotros poder generar la mayor cantidad de patrones de movimiento y elementos de habilidad motriz que permitan que nosotros podamos responder a nuestro ambiente en diferentes formas. ¿Sí? Esto nos da dos tipos de patrones o elementos grandes, que son la competencia o calidad de movimiento y la participación, que sería la cantidad de movimiento. Esto, a medida que va aumentando la competencia, o sea, la calidad de movimiento que tenemos, aumenta también la cantidad. Porque quien es más competente para moverse tiene la motivación de moverse más, porque tiene mayor cantidad de elementos con los cuales puede trabajar. Entonces, por eso, mientras más patrones de movimiento aprendamos, más tipos de actividad física realicemos, más variedad tendremos, porque en algún momento, dadas ciertas condiciones, ya sean clínicas o lesiones puntuales o elementos de ambiente que no permitan que podamos desenvolvernos en ciertas actividades que nos gustan, podríamos entonces cambiar esa actividad por otra, pues ya tenemos las herramientas para poder desenvolvernos en esas actividades. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que en estas gráficas de alfabetismo físico nos dice simplemente que, bueno, tal cual como el alfabetismo clásico de lectoescritura, a medida que nosotros tenemos mayor comprensión lectora y tenemos mayor capacidad de escribir, de redactar, nosotros podemos tener una mayor capacidad de participación desde esos elementos de comunicación. ¿Sí? Lo mismo pasa en la parte de movimiento. Tenemos mayor capacidad de movernos, haremos mayor cantidad y motivaremos y estaremos motivados a realizar mayor cantidad. Y esto está muy correlacionado a elementos del índice de carga, capacidad metabólica, cambiar los elementos, o sea, aumentar la capacidad metabólica con respecto a la carga metabólica. Hay que entender otra cosa. El hecho de ya entrar en la categoría de sobrepeso y obesidad disminuye la capacidad funcional, con lo cual ya la enfermedad, o sea, la condición, está afectando la capacidad de la persona poder realizar lo que sería parte del tratamiento, que sería la actividad física. Entonces,
Hay disfunción contractil musculoesquelética que disminuye la fuerza, disminuye la potencia y genera fatiga prematura. Todo esto por el exceso de masa corporal, ¿sí? Pero sobre todo por el exceso de carga metabólica, o sea, el exceso de masa grasa, sin correspondencia de aumento de capacidad metabólica, ¿sí? De masa magra, ¿sí? Se cambian los patrones de movimiento, se cambia la cinemática, la forma como nos movemos. Hay dependencia de músculos sinergistas, con lo cual esto fatiga mucho más el cuerpo, porque hay patrones de reclutamiento muscular que se varían, ¿sí? Hay limitaciones funcionales que aumentan la intensidad relativa de actividad, disminuyen la velocidad de actividad, disminuyendo así la actividad física. Esto también cuando la persona se trata de, ya se motiva a realizar algo, entra en los cuadros de lesiones, enfermedades osteomusculares, hay mayor carga en las articulaciones y hay también una menor estabilidad en las articulaciones, ¿sí? Dado esto. Dicho esto, como conceptos principales, vamos a entrar ya a hablar sobre ejercicio como estrategia de pérdida de peso o control de peso. Fíjense. Yo me centré mucho en los tópicos que se tocan en el último consenso del manejo del sobrepeso o la obesidad en adultos a través del uso del ejercicio, ¿sí? Utilizando evidencia, viendo la categorización de evidencia del grupo de estudio de actividad física de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad. Fíjense, se vieron el efecto de las intervenciones de entrenamiento físico sobre la pérdida de peso y los cambios en composición corporal y mantenimiento de peso a lo largo del transcurso del proceso de pérdida de peso, sobre la salud cardiometabólica, la actitud física, la ingesta de energía y el apetito, el contexto que se le da también dentro de lo que son los parámetros de la cirugía bariátrica, dentro del contexto de la cirugía bariátrica, la calidad de vida, los resultados psicológicos y las técnicas de cambio de comportamiento para aumentar la actividad física. Entonces, como primer elemento, fíjense, tenemos en el ámbito de pérdida de peso, encontraron que aconsejaba preferentemente un programa de entrenamiento físico basado en 150 a 200 minutos de ejercicio cardiovascular, al menos de intensidad moderada. Fíjense que ya aparece por encima de los 150 minutos. Y, como les dije al principio de la charla, corresponder esto con cuánto teníamos que hacer de niños, ¿sí? Aún no estamos acercándonos a cuánto estaban recomendando hacer desde que nacemos hasta los 17 años. Fíjense, todavía no se acerca ni siquiera a la cantidad de ejercicio. Se puede recomendar un programa de entrenamiento físico basado en HIIT o entrenamientos de intervalo de alta intensidad, ¿sí? Solo después de una evaluación exhaustiva del riesgo cardiovascular y con su supervisión. Yo diría también que evaluación exhaustiva en cuanto al riesgo osteomuscular y de patrones de movimiento. Podríamos entrenar con alguien utilizando HIIT, inclusive con un riesgo cardiovascular bajo, lo que sus patrones de movimiento se les haga más fácil realizar esos ejercicios, ¿sí? Y esto hay que trabajarlo muy bien. Por eso hay que generar una muy buena supervisión. Hay que informar a las personas con sobrepeso y obesidad que la pérdida de peso esperada es en promedio de no más de 2 a 3 kilos. ¿Sí? Esto hablando desde solamente utilizando ejercicio físico, ¿sí? Y estamos hablando de 2 a 3 kilos al mes. Y esto estoy hablando en ciertos casos, o sea, no es en todos los casos, ¿sí? No esperar que el ejercicio físico les dé todo el tema de pérdida de peso. O sea, ya se vincula directamente al tema del manejo nutricional específico. Mantenimiento del peso después de la pérdida de peso. Aconseja un alto volumen de ejercicio cardiovascular, 200 a 300 minutos por semana de ejercicio de intensidad moderada. Con lo cual ya nos acercamos, los 300 minutos se acercan a lo que en principio, se le recomienda a las personas que desde los 5 años hasta los 17 años. ¿Sí? En cuanto a la preservación de la masa corporal durante la pérdida de peso, se aconseja un programa de entrenamiento basado en ejercicios de fuerza de intensidad moderada alta. Con lo cual, eliminamos el concepto de trabajar con cargas bajas, ¿sí? Y eliminamos el concepto de que solamente con cardiovascular vamos a bajar de peso, ¿no? Es necesario mantener la masa corporal magra, porque esta es la que nos va a ayudar en el proceso no solo de pérdida de peso, sino en la salud cardiometabólica.
En cuanto a la pérdida de grasa visceral e intrahepática, aconsejar preferentemente un programa de entrenamiento físico basado en ejercicio cardiovascular, intensidad moderada otra vez. También se puede utilizar el sistema de entrenamiento HIIT. En cuanto a la sensibilidad de la insulina, se aconseja un volumen alto y ejercicio aeróbico, fíjense, 200 a 300 a la semana para mejorar la sensibilidad de la insulina. Mejorar la presión arterial, aconsejar preferentemente un programa de entrenamiento físico basado en ejercicio cardiovascular de intensidad moderada, aunque pudiera sumarse también entrenamiento HIIT y entrenamiento de fuerza. Aptitud cardiorrespiratoria, por supuesto, se aconseja tipos aeróbicos, bien sea de resistencia y combinado aeróbico y de resistencia. Cuando hablan de resistencia, resistencia en cuanto a ejercicios de fuerza, es una mala traducción del inglés, utiliza la palabra resistencia. Pero bueno, básicamente es entrenamiento de fuerza, o sea, entrenamiento cardiovascular y de fuerza combinado es mucho mejor, ¿sí? O utilizar HIIT. Por otro lado está el tema de la aptitud muscular, por supuesto, basado en entrenamiento de fuerza o combinado con entrenamiento cardiovascular. Con un nivel de evidencia muy alto, por lo cual esto que hace más de 10, 15 años que yo tengo precisamente participando como conferencista tanto con la Sociedad de Endocrinología como con AVESO, lo hemos repetido. Y hoy en día nos dan la razón, tras 15 años de esto, de que el nivel de evidencia ya está muy alto y hay que introducirlo, hay que darle mucha importancia. Comportamiento alimentario, hay que informar a las personas con sobrepeso que el programa de entrenamiento físico no tendrá un impacto sustancial en la ingesta de energía, sino que puede mejorar los comportamientos alimentarios, ¿sí? En cuanto a hambre y saciedad, informar que el entrenamiento puede aumentar el hambre en ayunas, pero mejorar la fuerza de la saciedad. Y por último, en calidad de vida y bienestar psicológico, entender que el entrenamiento cardiovascular o combinado con fuerza permite aumentar la sensación de bienestar psicológico y calidad de vida. Por otro lado, está el tema de la pérdida adicional de peso y grasa con ejercicio después de una cirugía bariátrica. Se aconseja entrenamientos combinados e informar la pérdida de peso esperada de grasa no es más de 2 a 3 kilos. ¿Sí? A veces ni siquiera es al mes, es hasta los 2 o 3 meses. La aptitud física después de una cirugía bariátrica, utilizar entrenamiento combinado, igual para la masa magra. Y por último, para las técnicas de cambio de conducta, utilizar la práctica conductual de estímulo y el ensayo en las intervenciones de cambio de comportamiento cara a cara, ¿sí? Hay que trabajar el tema, el nombre quizás es muy mercadeado, pero el sistema basado en coaching es muy eficaz, ¿sí? Sobre todo aquellos que hemos tenido background en el área deportiva, se nos da un poco más fácil porque básicamente estamos enfocados en eso cuando estamos trabajando con atletas. Simplemente hay que adecuar el lenguaje, la intervención a los pacientes. Y por último, hay que decir que si bien no están aquí en el efecto en la revisión de efectos de intervenciones, hay que decir que la introducción de los programas pre-cirugía bariátrica tienen un alto nivel de efectividad que, si bien todavía no se ha estudiado a fondo, se sabe de muchos casos en los cuales se tiene éxito. Por otro lado, hablemos un poco sobre esta revisión realizada en China sobre la calidad de ejercicio versus la cantidad de ejercicio. Fíjense, cuando se habla de programas de restricción combinada de calorías con intervenciones de actividad física, se sabe que dieta más ejercicio es mucho más eficaz que solo la dieta, al menos en 6 meses, con pérdidas de peso de 8 a 11%. Si por el contrario se hace solo intervención de actividad física sin restricción calórica, fíjense, ejercicio aeróbico de mediana y alta intensidad, 3 a 5 veces por semana, pérdida de peso de 2 a 3% del peso inicial en 6 meses. Por otro lado, el tema de intervenciones de caminata de baja intensidad y la actividad habitual aumentada nos puede dar una pérdida de peso modesta de 1 a 1.5% del peso inicial en los 3 a 6 meses. El entrenamiento de fuerza por sí solo no parece ser eficaz para inducir la pérdida de peso, pero
induce la recomposición corporal y mejora los indicadores metabólicos. Y ahí comienza el debate. Comienza el debate de mantener elementos dentro del programa de entrenamiento que contribuyan de forma integral y no solo al objetivo de control de peso. Por eso se habla de que la implementación de un programa con abordaje nutricional, estructuración de ejercicio de aeróbico y de fuerza, más estrategias para aumentar la actividad física cotidiana, muestran resultados más eficientes. O sea, la combinación de todo esto es muchísimo más eficiente. En el papel de la actividad física en el mantenimiento del peso, hablamos de que el ejercicio estructurado, esos días que uno va al gimnasio, los entrenamientos, a hacer deporte específico, puede ser natación, puede ser tenis, fútbol, cualquier deporte que elijan, ¿sí? Más el aumento de la actividad física cotidiana es fundamental para evitar la reganancia de peso, además de controlar el indicador metabólico. Dosis aumentada de 60 a 90 minutos de ejercicio de mediana intensidad o de 30 a 60 minutos de alta intensidad 4 o 6 días por semana es necesario para asegurar el control de peso. Esto combinado con ejercicio de fuerza para recomposición corporal y mantener o mejorar la capacidad funcional de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? La recomposición corporal nos indica que cambiamos masa grasa disminuyendo y aumentando la masa magra, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo porque, vuelvo a repetir, el elemento de fuerza cada vez gana más preponderancia. Intervenciones por encima de los 3 meses aumentan la eficiencia o la eficacia de movimiento, ¿sí? O la eficiencia de movimiento, perdón, ¿sí? Esto permite que puedas aplicar progresiones en intensidad y complejidad. ¿Qué quiere decir esto? La persona entrena para moverse mejor, para moverse más, ¿sí? Y esto trae el análisis biomecánico que juega un papel fundamental para verificar la calidad de entrenamiento y a su vez motivar y aumentar la adherencia al ejercicio, generando lo que se llama el proceso de autoeficacia en el paciente. Ya para ir cerrando, fíjense cómo se cambian los paradigmas de una visión tradicional donde orientábamos el ejercicio como terapia para control de peso, que si bien generaba del 5 a 10% de pérdida de peso, como números de éxito, sí, genera pequeñas reducciones, la adherencia a largo plazo cuesta, la adaptación fisiológica a veces nos juega un papel en contra, en algunos casos, en todos, y hay una potencial ingesta aumentada encubierta, ¿sí? Pero no por el motivo fisiológico, sino más por un tema de que las personas creen que por hacer más ejercicio tienen que comer más. Si bien se aumentan de alguna manera la energía que necesitas para realizar los ejercicios, tu cuerpo no está para utilizar eso. Entonces, la nueva visión nos habla de entrenamiento personalizado que mejora la salud general, independientemente de la pérdida de peso, optimizando varios indicadores cardiometabólicos y mejorando la calidad de vida, que a largo plazo hacen que igual controlemos el peso, pero estemos sanos, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos que debería seguir un prescriptor de ejercicio? Primero, conocer el fenotipo del paciente a través de una evaluación de perfil riesgo metabólico, como composición corporal, presión arterial, perfil lipídico, control glucémico e indicadores de inflamación, ¿sí? Hay ciertos indicadores de inflamación que podemos utilizar o podemos buscar desde el mundo clínico. Registrar, por supuesto, las comorbilidades y la medicación como parte de la forma por la cual puedes optimizar las modalidades de ejercicio y todo lo que es el diseño del programa. Pero considerar lo funcional del paciente, en capacidad de resistencia, fuerza, función cardíaca y función pulmonar en aquellos casos donde hay reducidas. Luego, considerar la perspectiva del paciente, preferencias y disgustos, barreras personales, niveles de actividad física, históricos y actuales, para luego generar el apoyo. Y esto mantener en constante monitoreo y evaluación para un revisión. Ya para cerrar, les dejo este
planteamiento que estoy desde el punto de vista académico. Fíjense, una semana de entrenamiento que puede ser planteada a un paciente, donde combinamos, por ejemplo, entrenamiento de baja intensidad, conocido como LIST, Low Intensity Steady State Exercise, de 30 minutos, tras una sesión de fuerza. Luego, el día martes, trabajar una buena sesión de movilidad articular y de entrenamiento neuromuscular, no implicando fuerza, sino implicando patrones de movimiento, con calentamiento para luego hacer una sesión HIIT corta. Luego repetimos la dosis de un miércoles y viernes de la combinación fuerza y entrenamiento continuo de baja intensidad. Podemos cambiar de caminata a bicicleta o introducir remo, introducir natación, cualquier elemento que pueda cambiar un poco también la forma con la cual trabaja la persona. Y para personas, por ejemplo, que fueron deportistas y ganaron mucho peso, recuperar parte de lo que hacían como deportistas, por ejemplo, un partido de fútbol pequeño, de 3,3, 5,5, en pequeñas dosis, sería una muy buena recompensa y una muy buena adición al programa. Esto puede ser fútbol, baloncesto, tenis, cualquier forma de deporte que ya el paciente haya realizado antes, en el caso de los que han hecho antes. Y el día domingo dejarlo más para conexión cuerpo-mente, pasear, motivación y actividad física más por placer, un familiar, por ejemplo, de pareja. Entonces, esto es básicamente lo que les puedo dejar. De verdad, ha sido un placer para mí darles esta charla. Les dejo al final esta reflexión con la foto de dos de mis hijos. Legar a tus hijos la práctica deportiva es uno de los mejores regalos de vida. Y se me dio, agradezco a Dios porque mis hijos les gustara la física, el deporte, y gracias a Dios porque casualmente les gustó el deporte que yo practiqué durante muchos años, el fútbol. Y bueno, no les queda más sino dejar mi contacto y estar pendiente de todas las preguntas que ustedes puedan tener de aquí en adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, les voy a hablar entonces sobre dietas para la obesidad. ¿Cuál es la mejor? Bueno, es una pregunta un poco compleja, sin embargo, vamos a tratar de responderla a lo largo de la presentación. La conducta alimentaria va a estar influenciada por distintos factores, que van desde lo que son factores biológicos, factores cognitivos y factores ambientales. Algunos de estos factores van a influenciar directamente la toma de decisiones que tenga un individuo al momento de elegir algún tipo de alimento. Por eso se dice que lo que es la regulación del apetito es un proceso bastante complejo y esto puede estar bastante relacionado con lo que es la aparición de la obesidad. La prevalencia del sobrepeso y la obesidad se ha triplicado desde 1975 hasta la actualidad. De hecho, se considera una enfermedad de salud pública y las proyecciones que existen a futuro con respecto a esta enfermedad siguen siendo alarmantes. Se sabe que la obesidad es una enfermedad multifactorial, es crónica y va a estar caracterizada por el exceso de grasa corporal en lo que es el individuo, causada por un balance energético positivo. Además de ello, está asociado a la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión y la evidencia nos ha dicho, o la evidencia en cuanto a los estudios, nos menciona que una pérdida de peso entre 5 y 10% dentro de lo que son los 6 meses puede generar una reducción de los factores de riesgo de estas comorbilidades en un paciente con obesidad y además puede generar mejorías clínicamente visibles para la salud de este individuo. En cuanto a las dietas, las intervenciones dietéticas que existen o han existido son muchas y siguen saliendo nuevas. Algunas de ellas han estado dirigidas a lo que es tratar de que sean de forma individualizada y sobre todo que generen un balance energético negativo. Básicamente buscan que el gasto de energía sea superior a lo que es la ingesta. Por acá les traje algunas de estas dietas como la Atkins, la cetogénica, etcétera, las cuales generalmente modifican, pueden ser los grupos de alimentos o pueden restringir algunos alimentos en específico e incluso hacer variaciones en el tiempo.
Muchas de estas dietas fueron populares y actualmente son populares, sin embargo se pierden en el tiempo por la falta de evidencia científica. Basada en lo que son estos grupos, traté de traerles algunas de las dietas más sonadas, buscando presentarles cuáles son la eficacia que puede tener realmente este tipo de dietas para la pérdida de peso. Por acá tenemos entonces las que son las dietas bajas en carbohidratos. Generalmente ellas pueden ser normales en grasa y altas en proteínas, o pueden tener alto contenido de grasa y normales en proteínas. Estas dietas pueden proporcionar entre 20 a 120 gramos de carbohidratos y se fundamentan en una reducción de la secreción de insulina y el aumento de glucagón. Esto va a generar entonces mayor oxidación de grasas y consecuentemente la pérdida de peso. Sin embargo, por ejemplo, en un metaanálisis donde se evaluaron 32 estudios controlados, concluyó que las dietas bajas en grasas podrían ser más efectivas que una dieta solamente bajas en carbohidratos. Entonces, realmente su efectividad no está al 100% todavía evidenciada, sobre todo con la parte de estudios recientes. Otro de los macronutrientes que se ha modificado ha sido las grasas, y aquí encontramos a la famosa dieta cetogénica. Esta dieta se fundamenta en aportar por lo menos el 70% de las calorías diarias en forma de grasas e intenta imitar el estado de ayuno e inducir la cetosis y consecuentemente la oxidación de las grasas, que finalmente va a generar una pérdida de peso. Esta dieta no es nueva, se introdujo en 1920 para tratar la epilepsia en niños y adultos. Sin embargo, actualmente se está utilizando para lo que es la pérdida de peso. Existe mucha evidencia o muchos estudios que son limitados en cuanto a los resultados con respecto a la lipemia, la aparición de enfermedades cardiovasculares y la aparición de la esteatosis hepática en personas que tengan esta dieta a mediano y a largo plazo. Otra de las cosas que se ha encontrado es que muchas de las personas que han realizado este tipo de dietas se encuentran con efectos adversos como la aparición de estreñimiento, halitosis, dolores de cabeza, calambres musculares y debilidad, lo que hace que la dieta genere poca adherencia y sea poco sostenible en el tiempo. Otro de los grupos que también se ha modificado ha sido las proteínas, y se ha presentado entonces lo que son las dietas hiperproteicas, que actúan sobre objetivos metabólicos relevantes, aumentando la saciedad y el gasto energético. Lo que se ha encontrado es que sí, efectivamente puede generar una disminución en lo que es el peso. Sin embargo, muchas de estas dietas, a veces los pacientes tienden a ingerir alimentos con alto contenido de grasas saturadas, y genera entonces elevación de sobre todo el colesterol, y futura o más adelante puede generar entonces complicaciones a nivel cardiovascular. En cuanto a lo que son las dietas basadas en restricción de alimentos o grupos de alimentos, les traje estas tres en específico. Una de ellas es la dieta vegetariana. Ella es bastante conocida. Antes se utilizaba en casos particulares o para la reducción de peso. Sin embargo, actualmente se está utilizando bastante para lo que es como un estilo de vida. Básicamente, esta dieta restringe lo que son los alimentos de origen animal y se basa solamente en la ingesta de alimentos de origen vegetal. Y lo que se ha encontrado en los distintos estudios es que sí pudiera generar algunos efectos protectores, sobre todo en evitar la aparición o reducir factores de riesgo para comorbilidades de la obesidad, sobre todo porque tiene un buen o elevado aporte de fibra, además de algunos nutrientes específicos. Sin embargo, lo que se ha visto a largo plazo también es que si no está bien implementada la dieta, pudiera haber deficiencia de otros nutrientes que los aportan justamente los alimentos de origen animal, y quizás estos pacientes pudieran requerir suplementación. Entonces, realmente se ha generado cierta controversia si esta dieta puede ser aplicada a largo plazo. Otra de ellas es la paleolítica,
que básicamente esta dieta lo que hace es restringir lo que son cereales, granos y lácteos, y su fundamento es tratar de imitar lo que son las dietas de nuestros antepasados, donde básicamente su alimentación se basaba sobre todo en lo que eran las carnes, o dietas más que todo hiperproteicas y muy bajas o bajas en carbohidratos. Sin embargo, lo que se ha visto es que son dietas que generan muy poca adherencia por la baja palatabilidad y los altos costos. Y luego tenemos la dieta sin gluten, que en un principio fue diseñada para pacientes con enfermedad celíaca. Sin embargo, actualmente se está mencionando que el gluten pudiera tener algunos efectos obesogénicos. Sin embargo, falta mucha evidencia a nivel de estudios que realmente comprueben que el gluten genere estos efectos obesogénicos y a través de qué vías metabólicas pudieran generarlos. Y luego tenemos las dietas basadas en la manipulación del tiempo, como lo que es el ayuno intermitente. Esta dieta básicamente lo que trata es de promover cambios en las vías metabólicas y procesos celulares y la secreción hormonal, aplicando lo que son estados de ayuno. Existen como diversas clasificaciones, hay algunos que son de 8 horas, otros son de 12 horas, inclusive hay unos que son de 24 horas. Y dependiendo del tipo de este tipo de ayuno intermitente que se aplique, pueden comer algunos alimentos tipo pequeñas meriendas durante ese ayuno. Básicamente con esta dieta se ha encontrado que pudiera generar mayor sensibilidad a la insulina, niveles reducidos de presión arterial, grasa corporal y glucosa, lípidos aterogénicos e inflamación, pero son limitados los resultados, sobre todo en pacientes con comorbilidades como la diabetes o el cáncer, donde también se ha tratado de manejar este tipo de dieta como efectos positivos para la reducción de células cancerígenas. Entonces, otra de las limitaciones que tiene es el hecho de que genera muy poca adherencia por lo difícil que es sostenerla en el tiempo para la persona y por lo tanto generarle efectos adversos. Además que también se ha evidenciado que las personas presentan ciertos efectos secundarios similares a los de la dieta cetogénica. Luego tenemos la dieta mediterránea. La dieta mediterránea se basa en el consumo elevado de lo que son aceites de oliva, legumbres, cereales no refinados, frutas y verduras, de un consumo alto de pescado y un consumo moderado de productos lácteos, principalmente queso y yogur. Y lo que son las carnes rojas, alimentos refinados y productos procesados prácticamente están fuera de este tipo de dieta. En cuanto a la dieta mediterránea, sí existe bastante evidencia sólida que respalda la aplicación de este tipo de dieta en pacientes obesos y sobre todo en pacientes con enfermedades en particular, sobre todo la diabetes. De hecho, la Asociación Americana de Diabetes la recomienda como una de los métodos que se puede utilizar en pacientes con diabetes por los efectos metabólicos que genera. La dieta mediterránea no solamente contempla la modificación de la ingesta de estos alimentos, sino que aparte contempla también la incorporación de la actividad física y la modificación de estilos de vida saludables que permitan generar varios factores beneficiosos para lo que es la pérdida de peso. Entonces, a nivel de lo que son la parte fisiológica y la parte de metabólica, se han encontrado mejoras en el control glicémico, además de reducción de factores de riesgo cardiovascular y reducción de marcadores inflamatorios. Entonces, esta ha sido una de las más respaldadas a nivel de lo que es la parte de la evidencia científica por todas las consecuencias favorables que ha generado, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. En cuanto a otras intervenciones que también se han determinado en cuanto a lo que es la parte de la obesidad, está lo que es el uso de medicamentos o de la cirugía bariátrica en el caso de pacientes con ciertos criterios.
todas convergen entre esto y las dietas convergen en un mismo punto y es generar un balance energético negativo. Esto va a condicionar, por ende, la pérdida de peso. Todas estas dietas también convergen, si las vemos en detalle, en algo importante y es en una restricción calórica, independientemente de que exista una variación en lo que son los macronutrientes o en la restricción de algunos alimentos, genera una restricción calórica y por eso en muchas de ellas podemos observar que sí, efectivamente hay una pérdida de peso, pero más allá de eso, hay que ver entonces qué tanto en el tiempo se sostiene esa pérdida de peso y además qué tanto puede ser factible para el paciente seguirla sosteniendo en el tiempo. Lo que sí es común para todas las recomendaciones en pacientes con obesidad es generar cambios en el estilo de vida. Con cambios en el estilo de vida, una pérdida de peso moderada después de un año es posible. La persona puede generar esta pérdida de peso siempre y cuando entienda que debe cambiar su estilo de vida a un estilo más saludable y de esta manera poder generar mayores efectos positivos hacia su persona. Entonces, por eso actualmente, de acuerdo a todas estas dietas que les estoy presentando y las distintos estudios y revisiones, podemos decir definitivamente que hasta ahora la dieta mediterránea sigue siendo la principal dieta que nos pueda ayudar mejor a controlar el peso y a largo plazo mantener esa pérdida de peso en los pacientes. Y en líneas generales es importante tomar en cuenta que las recomendaciones hablan de generar una restricción calórica de un déficit energético de 500 calorías al día y además generar una adherencia hacia lo que es el plan de alimentación. La adherencia es muy importante y hay que tomarla en cuenta. Muchas veces esto no se toma de gran importancia, pero es necesaria porque la adherencia va a estar influenciada por distintas cosas, como por ejemplo lo que son la preferencia de los alimentos, las tradiciones, cultura o religión, la disponibilidad de alimentos o la motivación que tenga la persona para hacer la dieta, forman parte clave de que esa persona realmente pueda seguir las indicaciones que se les están dando. Además de esto, los objetivos en línea general para lo que es la pérdida de peso o los pacientes con obesidad es tratar de buscar estrategias que nos permitan sostener la pérdida de peso en el tiempo, prevenir la reganancia de peso y adoptar un estilo de vida que le permita evitar la aparición de comorbilidades, sobre todo en estos pacientes si ya los presentan, tratar de reducirlos lo más posible. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos encontrar? Encontramos que la obesidad definitivamente es una enfermedad multifactorial y eso es importante siempre tenerlo presente al momento de realizar las prescripciones, entender que la persona no es solamente dar una dieta y buscar que pierda peso, sino entender que existen muchos factores que intervienen en la decisión de la toma de alimentos de esa persona y por eso tratar de entregar un tipo de alimentación que sea lo más viable posible. La adherencia a la dieta es fundamental porque mientras la persona realmente pueda ceñirse lo más que pueda a la dieta y pueda permanecerlo en el tiempo, entendiendo que es un cambio de estilo de vida saludable que le va a beneficiar, puede permanecer mucho más y obtener más beneficios. La dieta mediterránea presenta sólida evidencia de efectividad para la pérdida de peso. Las demás dietas, algunas tienen muchas limitaciones en lo que son sus consecuencias, sobre todo a largo plazo, mientras que esta dieta se ha visto efectos muy positivos y podría ser para nosotros entonces una guía para manejar este tipo de alimentación. Algunos detractores hablan de que quizá dependiendo de la disponibilidad o los altos costos que pueda generar la dieta, sin embargo, es una dieta que puede ser fácilmente adaptable a la disponibilidad de las personas. Y por último, los cambios en el estilo de vida forman parte de las recomendaciones estándar. Eso es importante también incluirlo y bueno, si se aplica la dieta mediterránea, pues también es importante
adherir al paciente a un estilo de vida saludable que incluya la actividad física e incorpore estilos de vida que le ayuden a mejorar su salud. Gracias. Adelante, doctora. Bueno, felicitaciones a todos los conferencistas. La verdad que el simposio, pienso, ha estado excelente, con una participación bastante buena. Vamos a dar un espacio para algunas preguntas que se han realizado en el chat. Entonces, no sé, Roald, si quieres comenzar con las preguntas. Bien, sí, de verdad las 4 exposiciones estuvieron excelentes. Agradecemos a todos los que han estado conectados. Le tengo una pregunta a la doctora Livia. ¿Qué efecto tiene la microbiota intestinal sobre la epigenética? Oye, interesantísima tu pregunta. Evidentemente, la epigenética está trabajando mucho en eso. Inclusive recientemente se sabe que los niños que nacen por cesárea, pues van a tener microbiotas alteradas, y por eso se está siguiendo un poco actualmente tratar de tener, haciéndole una especie de frotis a la madre en la vagina y colocándosela al niño que nace por cesárea en la boca al nacer, valga la redundancia, para tratar de que el niño adopte la microbiota de la vagina, que es una microbiota que se vuelve ácida y se parece bastante a lo que es la que realmente siembra la lactancia materna. Inicialmente se pensaba que la lactancia materna era estéril, ahora se sabe que tiene unos lactobacilos que facilitan y mejoran una cantidad de elementos en la parte de lo que es la ingestión y todo lo que es la modulación inclusive intestinal y eventualmente endocrinológica, porque también permite el paso de algunas hormonas. Entonces eso está bastante en estudio, hay unos procesos muy importantes, pero lo que sí se sabe es que sobre todo la obesidad materna modifica significativamente la microbiota de los niños. Vale, perfecto, doctora. Había una pregunta que está hecha en el chat sobre la incidencia de pancreatitis aguda en los estudios con tirzepatide. El doctor Miguel Contreras no se ha podido conectar porque pues, no tiene luz en la isla de Margarita en este momento. Sin embargo, bueno, hemos estado conectados por vía chat de WhatsApp y él comenta que los resultados de los estudios clínicos hasta ahora con tirzepatide no han demostrado mayor incidencia de pancreatitis. Y algo que hay que tomar en consideración también es que uno de los criterios de exclusión de los pacientes que entraron a los estudios clínicos eran pacientes que no tuvieran pancreatitis ni aguda ni crónica, ni alguna alteración pancreática que condicionara, pudiera desarrollar una pancreatitis durante el estudio. Obviamente son pacientes seleccionados que, bueno, eso pudiera interferir en la incidencia de esta afectación en estos grupos de pacientes. Dora. Bueno, no, y también al respecto quería mencionar que los últimos estudios o revisiones que se han hecho con respecto a los análogos de GLP-1 que ya tenemos en el mercado han demostrado algo más de seguridad con respecto a ese riesgo que antes temíamos de pancreatitis aguda, crónica y cáncer de páncreas con el uso de estos fármacos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también con los anteriores. Vamos a aprovechar que tenemos a Livia, a la doctora Livia, entonces, si bien nos salimos un poquito del tema, pero nos gustaría, Livia, saber si tienes, que debes tener conocimiento sobre cómo está la obesidad infantil, algo de estadística que estamos viendo a nivel mundial y particularmente en Venezuela, que sé que siempre estás al tanto de la parte nutricional en nuestro país.
Y bueno, voy a hablar primero de la parte mundial. Tenemos una incidencia enorme de aumento significativo de la obesidad infantil, específicamente en adolescentes, donde realmente se ha cambiado mucho el patrón de actividad física, sobre todo en las niñas, que son las que son menos proactivas a hacer ejercicio, y hemos incrementado significativamente. La mayoría de los países hablan alrededor de un 20 a 30% con la pandemia de obesidad en la población de adolescentes, sobre todo por el cambio, porque ahora vamos a ser más sedentarios, por el tiempo en pantalla, que ahora también es el tiempo de docencia, sumado a, bueno, a que hay un incremento pues de la adicción con todas estas redes sociales a disminuir el tiempo de pantalla. Otra cosa muy importante es que se han incrementado significativamente los deliveries y los alimentos ultraprocesados con la pandemia, y eso ha hecho que la palatabilidad de todos los niños pues se modifique, y por ende entonces tenemos un deseo muy importante de la ingesta de estos alimentos. En nuestro país no tenemos cifras muy claras. Yo estoy trabajando con la UNICEF como representante de la Sociedad de Pediatría. Hemos insistido para que se haga por lo menos una evaluación nacional de qué es lo que está pasando en nuestro país, pero todos lo vimos, lo vivimos y lo padecimos de muchas personas que en el año 2018-2019 perdieron significativamente peso por las condiciones socioeconómicas del país, y ahora repuntaron a ganar peso de manera importante por esta llegada de cantidades de productos de bajo costo, y que realmente muchos de esos son ultraprocesados. Hay una ingesta muy grande, hay muy poca educación familiar, y estamos viendo un aumento significativo, que ustedes lo deben estar viendo más, de un aumento de la adiposidad central y mucho alto riesgo de enfermedad cardiometabólica en personas que tenían un peso más o menos alto, bajaron bruscamente de peso y ahora hicieron un rebote. Además, también tenemos todas las inmigraciones que por la epigenética también, al llegar a otros países, como ya bien está estipulado en Estados Unidos con los latinos, están haciendo también síndrome metabólico por el cambio brusco de una alimentación carente a una alimentación extremadamente alta en alimentos ultraprocesados. O sea que tenemos un arduo trabajo como equipos multidisciplinarios que manejamos la obesidad, ¿no? Yo no sé si, gracias Livia, si está conectada, excelente siempre tu participación. La doctora, la licenciada Yudneri, que me dice está conectada, no sé si le dan... Por favor, le abre mi micrófono. Pero está conectada con su nombre, para que la puedan... Ya está conectada, doctor. ¿Está vale, conectada? Sí, ya está conectado. Bueno, Yudneri, aquí hay algunas preguntas. Hay una pregunta que realmente nos las hacen muchas veces los pacientes, que ¿cuál sería la pérdida de peso ideal en función del tiempo? Es decir, existe una meta que nosotros debamos establecer con el paciente de debes perder tanto peso en tantas semanas, tantos meses, etcétera. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, efectivamente, existen algunas recomendaciones, incluso la parte científica en los estudios y todo esto la han podido determinar, que pues, se ha podido establecer una cantidad de entre medio kilo a 1 kilo semanal, es lo que se puede estimar. Inclusive recientemente se está hablando de crear metas realistas también, eso es parte importante para los pacientes. A veces llegamos y les decimos tienes que perder 20 kilos o más, y a veces con eso terminamos espantando al paciente. Y una meta realista que se ha planteado en las distintas revisiones son por lo menos de un 5% del peso que tenga el paciente en ese momento. Y bien, como lo comentaba el licenciado Rodolfo en su presentación, si lo combinamos con una actividad física y además con un estilo de vida saludable, pudiéramos incrementar un poco más este tipo de recomendación. Pero lo que está establecido es aproximadamente eso. Estaríamos hablando que al mes la persona debería estar perdiendo por lo menos de 2 a 4 kilos aproximadamente. Ok. Vale. Yudneri, hay una pregunta en relación a si conoces algo sobre el trasplante de microbiota fecal en adultos obesos de donantes delgados.
La verdad que es que no tengo mucha experiencia o conocimiento respecto al tema. No sé si la doctora que nos dio la presentación inicial, porque con respecto a la microbiota, ciertamente están surgiendo una gran cantidad de nuevos estudios y avances. De hecho, una de las dietas que yo conseguí recientes para la aplicación de pacientes con obesidad era justamente la parte de el manejo de la microbiota intestinal, que está teniendo influencia sobre lo que es la parte de la obesidad. Y se ha visto que sí, efectivamente pudiera tener algunos efectos positivos en cuanto a lo que es el restablecimiento de todo lo que es la parte intestinal y la ayuda con la pérdida de peso y efectos favorables a largo plazo. Sin embargo, no se las traje a colación en la presentación con respecto a las dietas, porque todavía dice que hace falta un poco más de evidencia sustentable que termine de determinar que la microbiota pueda ser definitivamente una buena respuesta también para la ayuda a la pérdida de peso en estos pacientes. Vale, perfecto. Doctora Livia, una pregunta en relación a los marcadores epigenéticos. Una vez que estamos marcados epigenéticamente de ser obeso, de tener enfermedades metabólicas, ¿es factible en algún momento de la vida hacer cambios de esa epigenética? Bueno, súper interesante tu pregunta, porque realmente eso se está evaluando actualmente. No sé si me están oyendo. Sí, perfecto. Se está evaluando actualmente, pero sí se sabe que, por ejemplo, todo lo que ocurre en el ambiente intrauterino, si de alguna manera se modifica en las primeras edades de vida donde el niño está en formación, se logra revertir el problema. Inclusive es interesantísimo porque se logra revertir la disfunción endotelial, todo lo que es la parte de funcionalismo, sobre todo cuando hablamos de la parte cardiometabólica. Inclusive también podemos ver modificaciones anatómicas que pueden mejorar las condiciones con que el niño nació. Entonces sí debe haber algún marcador que se modifica, pero lo que sí se sabe en este momento es que eso puede quedar marcado en todo lo que es el aspecto genético en el niño, sobre todo transgeneracional, y puede pasar lo que evidenciado la gente en Holanda, que tras la Guerra Mundial las niñas y las nietas de las madres que sufrieron hambruna tenían mayor riesgo a tener diabetes por esa información epigenética. Entonces, lo importante en esto es identificar al niño, conocer sus antecedentes, saber qué pasó con las abuelas, con las madres en esos periodos de parto y tratarlas adecuadamente, evitando que no tengan un riesgo de aumento de peso. Vale, excelente, doctora. Nubeli, hay una pregunta en el chat en relación a la utilización del índice glucémico de los carbohidratos en las dietas. ¿Es efectivo o no es efectivo? Bueno, recientemente, más que el índice glicémico, se habla de la carga glicémica, y esto tiene mucho que ver con las porciones de carbohidratos que el paciente puede manejar dentro de un plan de alimentación. Sin embargo, ha cambiado bastante a cómo se manejaba antes. Antes simplemente restringíamos todos los alimentos con alto índice glicémico y pues se veían efectos favorables. Sin embargo, actualmente se maneja más un tema de manejar las porciones. Vemos que en un paciente bien instruido, bien educado en cuanto a lo que es la parte de la alimentación, y si tiene el uso de lo que es las insulinas o algún hipoglicemiante, pueda tratar de manejar las cantidades de carbohidratos necesarias al día. Entonces, esas restricciones totales que encontrábamos anteriormente ya no están vigentes. La idea es controlar un poco más, dependiendo de cada paciente, qué cantidad de carbohidratos puede comer al día, y dependiendo de eso, pues, en conjunto con su tratamiento médico en un paciente diabético, por ejemplo, mejorar lo que son las glicemias. Vale, perfecto. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los ponentes, doctora Livia, a Nibelis, al doctor Miguel Contreras y por supuesto a Rodolfo por su participación, y le damos las gracias de parte de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo y también de ABESO, Dora, por permitirnos estos momentos el día de hoy en el Día Mundial de la Obesidad. Bueno, Dora, para que te despidas. Bueno, igual que Roa, le agradezco la atención.
la participación de los conferencistas y la participación de todos los que escucharon estas conferencias. Esperemos que se hayan nutrido, al igual que nos nutrimos nosotros, de ustedes. Y bueno, tenemos, como dijo con anterioridad, un arduo trabajo, todos equipo multidisciplinario para prevenir, diagnosticar y tratar efectivamente a los pacientes obesos. Y cierro con el lema de todas las organizaciones que trabajamos en obesidad, de que todos debemos actuar. Entonces, bueno, luchemos por el control de esta condición. No, agradecida con todos los participantes, felicitaciones a todas las expositoras del día de hoy, y bueno, agradecerle una vez más a la Sociedad de Endocrinología por permitirnos acompañarlos en esta actualización de educación médica continua. Gracias a todos y que pasen una feliz tarde. Vale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, Lili. Hasta luego, gracias. Hasta luego. En el Grupo Leti llevamos más de 70 años trabajando por la salud del venezolano y consolidando lo que hoy es el complejo de la industria farmacéutica más grande de Venezuela y uno de los más grandes de la región, con una capacidad instalada de 75.000 metros cuadrados de parque industrial. Nuestras 6 plantas están dotadas con tecnología actualizada traída de Alemania, Inglaterra, Italia y Corea, gracias a un relacionamiento continuo y alianzas internacionales con líderes de la industria farmacéutica. En nuestras instalaciones tenemos la capacidad de producir más de 125 millones de unidades al año en 70 líneas de producción, abarcando más de 22 formas galénicas. Para lograr esto, contamos con 850 colaboradores especializados y comprometidos, produciendo y distribuyendo nuestra amplia gama de líneas terapéuticas, con más de 600 registros en las principales categorías éticas, genéricas, OTC y fitofármacos, las cuales distribuimos desde un almacén robotizado que cuenta con una capacidad para 16 millones de unidades. Y nuestra punta de lanza, Biocontroller, es el único laboratorio de Latinoamérica en desarrollar innovaciones nanotecnológicas y fabricar productos de liberación programada, aportando valor a médicos, farmacéuticos, pacientes, socios comerciales y proveedores. Guiados desde siempre por nuestros 5 pilares: talento humano, junta directiva, capacidad de producción, desarrollo e innovación y un amplio catálogo de productos y terapias. Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor.